Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. Vamos a continuar con el taller Aspectos prácticos para el cálculo de las prestaciones sociales y de seguidas iniciaremos el tercer módulo, el cual veremos aspectos prácticos a considerar en atención a los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora, indexación, anticipo de la prestación social por antigüedad, préstamo y forma de calcular la prestación social por antigüedad de aquellos trabajadores cuya antigüedad abarca la derogada Ley Orgánica del Trabajo del año 1997 con la reforma parcial del año 2011. Bienvenidos. Dando continuidad con este taller, estudiaremos de seguidas intereses sobre la prestación social por antigüedad. Vamos a hacer lectura del artículo 143 de este decreto de Ley Orgánica del Trabajo, depósito de la garantía de las prestaciones sociales. Artículo 143. Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo anterior se efectuarán en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, a nombre del trabajador, atendiendo a la voluntad del mismo. Fíjense que yo se los comentaba en los módulos 1 y 2. Tú pudieses hacer estos depósitos trimestrales, estos depósitos anuales de estos días adicionales en el fideicomiso individual, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que eso no existe hasta la presente fecha, o llevarlo a la contabilidad de la empresa, como ya lo vamos a ver. La garantía de las prestaciones sociales también podrá ser acreditada en la contabilidad de la entidad de trabajo, donde labora el trabajador, siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente, tal como se lo comenté hace segundos, pudieses hacer el depósito, tener acreditado esos días en la contabilidad de la empresa. La condición sine qua non es que esto debe ser autorizado por escrito por el mismo trabajador. Lo depositado por concepto de garantía de prestaciones sociales devengará intereses al rendimiento que produzcan los fideicomisos o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según sea el caso. Esto es importante porque recuerden que el tema que estamos estudiando es intereses sobre la prestación social por antigüedad. Y fíjense cuando estos días están depositados, están acreditados en un fideicomiso individual o, bueno, si estuviesen en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, estos van a devengar intereses de conformidad con lo que internamente pues, se haya establecido. Pero cuando el patrono lo acredite en la contabilidad de la entidad de trabajo, por autorización del trabajador, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela. Hoy por hoy, mayormente las entidades de trabajo, más que todo del sector privado, pues tienen acreditado estos días en la contabilidad de la entidad de trabajo. Por eso es que a la hora de efectuar la liquidación, pues se va a tomar en cuenta la tasa promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela, que ya les voy a explicar cómo calcularlo y cómo van a conseguir esa tasa activa y pasiva. Importante para que lo tengan presente, los depósitos trimestrales y anuales se efectuarán, insisto, tal cual como lo establece este 143, en un fideicomiso individual, en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o en la contabilidad de la entidad de trabajo. Recuerden que actualmente, hasta la presente fecha, desde el año 2012 que tiene vigencia esta ley, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales aún no se encuentra creado, entonces tienes estas dos opciones, o el fideicomiso individual o puedes acreditarlo en la contabilidad de la entidad de trabajo. Vamos a continuar con la lectura del artículo 143. En caso de que el patrono no cumpliese con los depósitos establecidos, la garantía de las prestaciones sociales deberá intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos del país, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley. El patrono deberá informar trimestralmente al trabajador
en forma detallada el monto que fue depositado o acreditado por concepto de garantía de prestaciones sociales. La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, sabemos, insisto, que no está creado este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lo que está es el fideicomiso individual o, insisto, en la entidad o en la contabilidad de la entidad de trabajo. Entonces, la entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por garantía de prestaciones sociales. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses. Las prestaciones sociales y los intereses que éstas generan están exentos del impuesto sobre la renta. Los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiera capitalizarlo. Creo que este artículo es claro en relación a lo que se debe tener en cuenta para el cálculo de los intereses. Recuerden que se debe tomar en consideración, deben tener presente que no existe ese Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y entonces estos días podrán ser acreditados bien en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso individual que se tenga para tal efecto. Como lo comenté, la gran mayoría pues, de las entidades de trabajo, mayormente del sector privado, pues tienen acreditados estos días de prestación social de antigüedad en la contabilidad de la empresa y por eso es que, bueno, uno tiene que efectuar el cálculo, porque de no ser así, pues en efecto van a generar esos intereses de conformidad con lo que se haya establecido en ese contrato de fideicomiso. Hay un aspecto sustantivo que tener en cuenta antes de abordar la parte práctica como hemos venido trabajando este taller, ¿no? Uno de los aspectos sustantivos es el siguiente. Mire, para el profesor Rafael Alfonso Guzmán, el abono en la contabilidad de la empresa parece hoy como la única opción práctica, pues los fideicomisos individuales aislados son de dudosa concertación con los bancos y entidades financieras por su significación económica escasa, su inestable duración y su complicado manejo administrativo. El Fondo de Prestaciones de Antigüedad no se haya constituido todavía, este Fondo Nacional no está constituido. No debe olvidarse que el depósito de la prestación periódica de antigüedad en la contabilidad de la empresa implica técnicamente un mutuo pecuniario, contrato real entre el patrón y el trabajador, mediante el cual éste transfiere a aquel la contraprestación dineraria a que trimestralmente tiene derecho. Importante, queda obligado el patrono por dicho contrato a devolver la suma prestada junto con sus respectivos intereses. Escuche, respectivos intereses. O sea, si tengo acreditado la prestación de antigüedad de los trabajadores en la contabilidad de la entidad de trabajo, yo debo devolver ese dinero con los intereses que haya generado, en este caso, teniendo como base, como referencia la tasa activa y pasiva, pues que haya establecido el Banco Central de Venezuela mes a mes. Señalados en la ley a final del respectivo contrato de trabajo. La tasa mensual aplicable la podemos encontrar en la página oficial del Banco Central de Venezuela. Ya voy a explicar en la práctica cómo podemos encontrarla, valga la redundancia. A tenor de lo dispuesto en la sentencia número 232 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3/3 del año 2011, establece que la forma de cálculo de los intereses debe ser bajo el sistema de intereses simple y no bajo el sistema compuesto. Esto es, no se deben capitalizar los intereses mes a mes. Recuerden que los intereses deben ser pagados anualmente, salvo que el trabajador decidiera capitalizar esos intereses. Y algo importante, y es con lo cual ustedes van a trabajar en la práctica, es la fórmula para calcular los intereses sobre la prestación de antigüedad. Lo que van a hacer es multiplicar el acumulado por la tasa de interés generada por el Banco Central de Venezuela, la tasa, la activa y la pasiva, y eso lo vamos a dividir entre dos. Insisto, y ustedes deben tener a la mano su material de apoyo. Fórmula, vas a multiplicar el acumulado, que ya lo hemos trabajado, por la tasa de interés que se haya generado mensual estipulado por el Banco Central de Venezuela entre la activa y la pasiva, y eso lo vas a dividir entre 12 y todo eso lo vamos a hacer mes a mes. Ya vamos a ver en la práctica
cómo funciona esto de los intereses sobre la prestación social por antigüedad. ¿Cómo encontrar para poder trabajar con esos intereses generados? Mes a mes, bueno, usted va a ingresar a la página del Banco Central de Venezuela.org.be y le va a aparecer, pues, así una imagen como la que estamos viendo allí. Luego, entonces, una vez usted se va a la parte final, y en la parte inferior derecha encontrará este cuadrito azul que dice reservas internacionales, tasas activas y pasivas, prestaciones sociales, índice nacional de precios al consumidor y el PIB. Usted le va a dar clic donde dice prestaciones sociales. Al darle clic donde dice prestaciones sociales, pues inmediatamente usted encontrará también allí digamos, otra información. Y dentro de la información que precisar es esta que dice tasa de interés, prestaciones sociales, y ahí usted le va a dar clic al cuadrito azul que está en formato Excel. Una vez que usted le da clic, él va a proceder a la descarga y en efecto en formato Excel usted va a encontrar la tasa de interés aplicable al cálculo de los intereses sobre prestaciones sociales, y lo que está remarcado en amarillo es porque usted va a tener que tomar como base la tasa activa y la pasiva pues generada mes a mes. Eso es todo lo que tiene que hacer y bueno, guardarlo en su carpeta de cálculo de prestaciones sociales. Insisto, tienen que hacer esto al usar el ejemplo práctico que es siempre que hemos estado trabajando. Continuando acá. Vamos a trabajar aquí. Fíjense, yo trabajé con este ejemplo. Aquí me confundí en la fecha de ingreso. La fecha de ingreso no es el 10 de enero del año 2019, sino la fecha de ingreso que vamos a trabajar aquí es, bueno, nada, es el 10 de diciembre del año 2018, porque recuerden que aquí es donde nosotros vamos. Fíjense. Al 10 de enero del año 2019, él tiene un año. Al febrero del año 2019, tiene un mes. Al 10 de febrero del año 2019 tiene 2 meses. Y al 10 de marzo del año 2019, pues él va a tener 3 meses. Esto yo lo coloco, bueno, cuánto se le da de bono vacacional, cuánto se le da de utilidades. Pues esto, como está en su primer año 15, puede variar. Recuerda que si está en su segundo año, como fíjense acá, es 16, porque va sumando un día por cada año. Pero nada, ya ustedes lo saben sacar, solo que aquí es como otra estructura. Si ustedes saben cómo calcular el salario normal, saben cómo calcular la alícuota del bono vacacional, ustedes saben cómo calcular la alícuota de las utilidades y ustedes ya saben cómo calcular el salario integral, porque eso lo vimos en el primer módulo. Solo que aquí, bueno, ya está reflejado, digamos, específicamente. Pero no hay una necesidad de hacerlo así. A mí me gusta hacerlo y pues yo lo hago. Están invitados también a hacerlo, pues. Pero en sí lo que tenemos que tener en cuenta para los efectos de este tercer módulo es en realidad mes, salario integral, los días, el acreditado, lo acumulado y vamos a trabajar con la tasa del Banco Central de Venezuela y lo devengado. Esto es, omitiendo esto, porque ya ustedes saben hacer el cómputo, tenemos entonces que este trabajador ingresó un 10 de diciembre del año 2018, al 10 de enero del año 2019 tiene un mes, al 10 de febrero del año 2019 tiene 2 meses y al 10 de marzo del año 2019 tiene 3 meses. Fíjense que al 10 de marzo del año 2019, si yo sigo el renglón, sigo por aquí, fíjense que voy a acreditar, con el cual, como lo hemos venido trabajando, 15 días de salario integral. Por eso tengo que tener mi salario integral. Si mi salario integral son 20.000, 250.000, importante, aquí estoy trabajando con el salario mínimo que estaba vigente para el momento. Entonces, en este ejemplo, disculpen que no se los comenté, trabajé con base al salario mínimo para la fecha de la acreditación de cada uno de cada mes. Entonces, bueno, para ese momento, pues este trabajador, pues se tenía un salario integral, devengaba un salario normal de 18.000. Y bueno, visto que le pagaban 15 días de bono vacacional y 30 días de utilidades, pues tenía un salario integral de 20.250 bolívares. Entonces,
para marzo del año 2019, el patrono debió hacerle una acreditación de 15 días de salario integral. Ustedes van a simplemente hacer una simple multiplicación entre lo que es, voy a dividir este salario integral entre 30 y lo que me dé lo voy a multiplicar por 15, porque al dividir entre 30, recuerda que me va a dar el salario integral diario. Entonces, nada, lo que voy a hacer es dividir este salario integral entre 30, lo que me dé lo multiplico por 15 y lo voy a colocar en el renglón que dice acreditado. En este caso le estoy acreditando al trabajador 10.125 bolívares. En el acumulado, fíjense que en los meses anteriores no tiene nada porque en efecto comienza a acumular desde el primer depósito que hace ese trabajador, y fíjense que en este caso son 10.125. Y así voy a ir mes a mes, contando. Como ya hemos trabajado en los otros módulos, bueno, si del 10 de marzo del año 2019 al 10 de abril del año 2019 hay un mes, no acredito nada. Al 10 de mayo del año 2019 hay 2 meses, no acredito nada. Al 10 de junio del año 2019, si cumple los 3 meses, debo acreditar. Entonces yo acredito 15 días más. Pero ¿por qué es más? Fíjense que arriba lo estoy acreditando con base a un salario integral de 20.250 y aquí en un salario de 45.000 integral. Bueno, era porque en ese momento, para el 10 de junio del año 2019, que me tocaba hacer la acreditación, el salario mínimo había aumentado de 40 bolívares. Pues entonces, nada, o sea, que hago el cálculo que ya lo sabemos hacer y el salario integral del trabajador me da 45.000 bolívares. Lo divido entre 30, lo que me lo multiplico por 15 y esto lo va a colocar en el acreditado, que son 22.500. Luego entonces lo que les expliqué del acumulado. Bueno, si para el mes de marzo que yo comencé con la acreditación yo tenía un acumulado de 10.125, obviamente esto no sufre una variación para abril porque no he hecho otro depósito. Para mayo tampoco sufre otra variación porque no he hecho depósito, pero obviamente para el mes de junio va a sufrir una variación y tiene que tener cuidado con el acumulado. Por eso fue que yo le comenté que hay que tener cuidado con este renglón porque esto nos va a ayudar a determinar cuáles son los intereses sobre la prestación de antigüedad. Entonces, en este caso de los 15 días, fíjense que voy a transferir 22.500 y al acumulado que tenía de 10.125, entonces ya para junio va a cambiar para quedarme un total de 32.625 bolívares. Y ojo, así voy a ir, fíjense. Entonces, para junio, julio hay un mes, no tomo nada, de julio a agosto hay 2 meses y de agosto a septiembre hay 3 meses, porque es mi cálculo trimestral y allá aquí para noviembre, obviamente, se mantuvo ese salario mínimo y tengo que acreditar 15 días, lo mismo, 22.500, solo que va a cambiar porque, bueno, si tenía acumulado 32.625, voy a depositar 15 días más, que son 22.500, esto asciende a 55.125. Y fíjense que así lo voy a hacer hasta pues llegar a el término de la relación de trabajo, que es el 1 de febrero del año 2020. Entonces, fíjense que aquí aplico lo que nosotros también aprendimos en el segundo módulo. Fíjense que mi cierre de este trimestre, que va desde noviembre, octubre un mes, de septiembre a octubre un mes, octubre, noviembre 2 meses, noviembre y diciembre un mes. Fíjense que ahí cierra mi trimestre, deposité 15 días, había aumentado el salario mínimo a 150, obviamente cambio a 84.365, eso asciende mi acumulado porque tenía 55.125, lo sumo y me dio 139.500. Pero recuerden que bien, ahora viene el siguiente trimestre. Para el 10 de enero tenía un mes, pero para el 1 de febrero tenía un mes y un día. ¿Ves? No es que voy a prorratear lo que vimos en el segundo módulo, sino que al trabajador le tocan sus 15 días. Entonces, nada, esto es una explicación de lo que ya vimos en el módulo 1 y módulo 2. La explicación que nos toca en el módulo 3, bueno, era lo que yo les estaba comentando. ¿Qué es importante de los efectos prácticos? Pues que usted va a tener otro renglón, además de entonces de lo que es el mes, todo lo que es tu salario normal, de lo que es el salario integral diario, los días acreditados, lo acumulado. Usted va a tener otro renglón para calcular la tasa de interés sobre la prestación de antigüedad, que va a ser la tasa del Banco Central de Venezuela y lo de vengado. Esos porcentajes que ustedes ven ahí, que por ejemplo, para el mes de enero del año 2019,
Yo coloqué aquí 18,45%, para febrero 28,14%, para marzo 27,57%, para abril 26,15% y así sucesivamente hasta llegar a 36,05%. ¿De dónde saqué yo esto? Bueno, esto yo lo saqué. Ustedes se van a ir a donde yo le indiqué. Cuando ustedes descargan ese formato Excel, ustedes van a tener mes por mes. Recuerden, es la tasa activa y la pasiva. Entonces ustedes van a tener mes por mes el porcentaje de eso que ustedes, con lo que ustedes van a trabajar para calcular los intereses y lo van a ver mes por mes, mes por mes, mes por mes, mes por mes. Así lo van a tener algo tan sencillo. Entonces usted lo que tiene que hacer es ver, bueno, cuál era el porcentaje que que tenía estipulado el Banco Central de Venezuela para enero del año 2019. Bueno, y entonces ustedes lo buscan en su formato Excel y ustedes van a ver que para enero del año 2019 el Banco Central de Venezuela, bueno, había estipulado que los intereses los iba a calcular a 18,45% y así vas. ¿Por qué no tomo en cuenta el mes de enero ni el mes de febrero? Bueno, porque ahí no hay nada acumulado. Recuerden que se va a acumular, se va a acreditar a partir del tercer mes. Por eso que los dos primeros meses obviamente va a tener cero. En el tercer mes que ya comienzo. Y como, entonces, insisto, este renglón que dice tasa BCB es un copiar y pegar de la tasa activa y pasiva que ustedes van a encontrar en el formato Excel que van a descargar del Banco Central de Venezuela. Tengan cuidado del mes con el cual estén trabajando. Y entonces, ahora lo de vengado. Bueno, lo de vengado mes a mes es una simple multiplicación. La multiplicación va a ser así y esto lo tienen que hacer mes por mes. Listo, mes por mes. Es decir, bueno, ¿se acuerdan cuando en la lámina, en láminas anteriores les compartí una fórmula que es el acumulado por la tasa de interés del Banco Central de Venezuela entre dos? Insisto, esto lo van a hacer mes a mes. Entonces, en este caso ustedes del acumulado, porque comenzamos a contar, a trabajar sobre los intereses desde el mes de marzo del año 2019, bueno, mi acumulado para marzo del año 2019 eran 10.125. Entonces, esos 10.125 lo voy a multiplicar por 27,57%. Ojo con esto. Recuerden que estamos hablando con porcentaje. No es 10.125 por 27,57. No es así. Es 10.125 por 27,57%. Y esto yo lo recomiendo hacerlo con una calculadora inteligente o en su defecto que lo hagan en una fórmula de Excel. Porque ya internamente es por porcentaje, no es por número, no es 10.125, insisto, para 27,57 porque no va a dar. Entonces es por porcentaje. Entonces esto va a dar los bolívares. Fíjate, para el mes de marzo los intereses generados son 232,62 bolívares. Y así voy. ¿Ve? Eso lo tengo que hacer mes a mes. Mes a mes, insisto. Obviamente que la tasa de interés puede que se mantenga, puede que varíe, por eso los montos van a ser distintos. Es decir, fíjense que el acumulado para abril es de 10.125, pero la tasa de interés para abril fue de 26,15% y para mayo de 27,31%. Obviamente, al yo multiplicar, eso me va a dar distinto. Fíjense que para marzo yo le tengo de interés al trabajador 232,62 bolívares, para abril 220 y para mayo 230. Fíjense que hay una variación, pero es por la variación de la tasa de interés del Banco Central de Venezuela. Y esto lo voy a hacer por cada uno de los meses, esta misma operación. Luego entonces, ¿qué me va a dar como resultado estos días, estos bolívares? Insisto en la fórmula, usted simplemente va a multiplicar lo acumulado que haya tenido en el mes por la tasa de interés mes y eso lo va a dividir entre 12. Y la tasa de interés mes es por porcentaje y no es por número, no es 27,31, no es 27,57, no, es de porcentaje. Utilizar entonces una calculadora inteligente o fórmulas en formato Excel. Entonces, una vez que yo hago todo este cómputo, al final lo que voy a hacer es sumar la tasa de interés, sumar lo que yo le tengo a este trabajador de interés. Entonces, en este caso sería 22.231,48 bolívares que yo le tengo de interés a este trabajador
por una prestación de servicio, esto calculado con base al salario mínimo para el momento, que me ingresó un 10 de diciembre del año 2018 tiene fecha de egreso un 1 de febrero del año 2020. Continuemos. Eso es simplemente pues, el tema de los intereses sobre prestación social por antigüedad. Algo tan sencillo como eso. Pues. Claro, aquí lo complicado es cuando, imagínate, pues tenemos un trabajador, tiene años, tiene meses, pero tiene un año, pero un trabajador que tiene años bueno, es bastante trabajo que tienen que echar ahí números. Lo otro es, si ustedes trabajan con un formato de Excel, obviamente pues la vida se le va a hacer muchísimo más sencilla. Vamos ahora con los intereses de mora. No sin antes, bueno, vamos a ver algunos aspectos sustantivos y esto nada más con la lectura, sin mucha explicación, pues se entenderá qué son los intereses de mora para luego pasar a la práctica, que igual es una fórmula que ustedes tienen que hacer. Vamos a hacer lectura y con la lectura, insisto, yo creo que no amerita una explicación. Más allá, pues comprenderemos a qué se refiere cuando se debe pagar intereses de mora. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92, nos establece: todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantía de la deuda principal. Conforme al contenido de la disposición constitucional transcrita ex supra, se consagra el derecho a las prestaciones sociales, siendo el espíritu de la norma in commento recompensar la antigüedad del trabajador por los servicios prestados, erigiéndose como un derecho social de rango constitucional que le corresponde a todo trabajador sin distingo alguno, el cual es de exigibilidad inmediata. Importante, el pago de la liquidación se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación de trabajo y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. Los 5 días deben ser contados como días hábiles y esto es importante a la hora de efectuar el cálculo de los intereses de mora. Ya no es a los intereses de la tasa activa y pasiva, sino es a la tasa activa que haya pues bien establecido el Banco Central de Venezuela. Entonces, la mora en el pago es la tardanza del empleador en pagar la prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales del trabajador. Que recuerden que, insisto, debe pagarlo a los 5 días siguientes de la terminación de la relación de trabajo y se entiende que estos 5 días pues, son días hábiles. Por su parte, el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece que todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Asimismo, el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece: en caso de que el demandado quiera voluntariamente con la sentencia, procederá el pago de intereses de mora sobre las cantidades condenadas, las cuales serán calculadas a la tasa de mercado vigente establecido por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales y correrán desde la fecha del decreto de ejecución hasta la materialización de esta. Entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo en el lapso establecido en la presente ley. Igualmente, procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, la cual debe ser calculada desde el decreto de ejecución hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo. Pero esto que está establecido en el artículo 185 de la LOCTRA, cambió con una sentencia de la Sala de Casación Social, que fíjense que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que, bueno, desde las fechas de ejecución de la sentencia,
Sin embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en sentencia número 607, de fecha 4 de junio del año 2004, al referirse a la naturaleza jurídica de los intereses moratorios sobre el pago de la diferencia de prestaciones sociales en los siguientes términos. Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago, el retardo o la mora en la cual incurre el patrono al pagar al trabajador sus prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de este, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. En atención al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de la prestación social por antigüedad debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo. En efecto, se trata de un interés que debe su génesis a la tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación frente al trabajador. Siendo esto así, cuando termina por cualquier causa la relación laboral y el patrono no cumple oportunamente su obligación de dar, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente el pago de la prestación social por antigüedad, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en su incumplimiento. Por tanto, el retardo, y esto es lo importante en la práctica para tener en consideración, el retardo en el pago de dicho concepto generará intereses de mora calculados a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela desde el momento de la extinción de la relación de trabajo. Importante, desde los intereses de mora tendrán como fecha el momento, el día en que haya terminado, vencido la relación laboral. ¿Por qué? Bueno, porque esto en la práctica lo tenemos de la siguiente manera. Bueno, supongamos un trabajador que ingresó el 10 de enero del año 2019 y tiene fecha de egreso, bueno, un 1 de febrero del año 2020. Se le hizo el cálculo se le hizo el cálculo de la prestación social por antigüedad y demás laborales. Tenemos, ¿no? Yo porque trabajo con un cuadro Excel. Yo le calculé sus días y bueno, esto a los efectos de este módulo pues no es vital. Pero bueno, usted tiene esos conceptos que le está cancelando, que bueno, fíjense que la fecha de egreso es el 1 de febrero del año 2020. Usted tenía 5 días hábiles para pagarle al trabajador estos 21.273.434. Pero en la fecha en la cual yo le estoy calculando y se los voy a pagar, y aquí en este cuadrito aquí abajo, es el 25 de octubre del año 2020. Fíjense, fecha de la terminación de la relación de trabajo, ¿cuándo es? El 1 de febrero del año 2020. Y yo le estoy pagando, recuerden que le estoy pagando el 25, le voy a pagar el 25/10 del año 2020. Fíjense todo el tiempo que me estoy tardando. Entonces, cuando dice cuando nosotros vamos a calcular los intereses de mora, yo estiro hacer este pequeño cuadro en donde coloco la fecha en la cual yo le voy a hacer, estoy efectuando el cálculo que estimo pagarle al día siguiente. O lo proyecto al día en que yo le voy a pagar. También, en este caso, el 25 de octubre del año 2020. El total a pagar en ese momento de la terminación de la relación de trabajo, insisto, que en ese momento era el 1 de febrero del año 2020, que es de 21.34,10. Y luego busco la tasa activa del Banco Central de Venezuela, y eso ustedes lo van a encontrar donde yo les comenté. De todas maneras, ahorita voy a explicar es con el tema de la indexación, qué pasa con el índice nacional de precios al consumidor. En esta van a utilizar el mismo formato Excel que ya han descargado y solo se van a ubicar en la tasa activa del mes del cual yo le estoy pagando. En este caso, la tasa activa del Banco Central de Venezuela para el mes de octubre fluctuó, bueno, en 38,51%. Y entonces, fíjense que pongo los días a pagar de intereses de mora. O sea, ¿cuánto me tardé yo en hacer el pago? Bueno, yo simplemente voy a calcular, ahí tiene que usar el calendario del 1 de febrero del año 2020 al 25 de octubre del año 2020 hay 267 días que yo me estoy tardando. Entonces, al calcular cuáles son los intereses de mora, basta con esta fórmula. La fórmula es el total a pagar
que en este caso serían 21.273.434,10 por la tasa activa del Banco Central de Venezuela. La tasa activa del Banco Central de Venezuela, recuerden que es al momento de la fecha en que voy a efectuar el cálculo, que en este caso es 38,51%, entre 360 días por los días que voy a pagar. Insisto, total por tasa activa del Banco Central de Venezuela al momento que voy a pagar entre 360, me va a dar un total de intereses de mora de 6.076.029,61. Y usted dirá, bueno, pero qué poquito, ¿verdad? Pues si me tocaba para febrero darme 21.273.434, bueno, esos 21 millones tú le vas a sumar, tengo 267 días que te tardaste en pagar, le vas a sumar 6.076.029,61. Y vamos sumando, porque de hecho, cuando ustedes ven quizás los intereses de mora no es tan alto, pero cuando veamos la indexación es otro tema. Porque ciertamente los intereses de mora están calculados con base al monto que me tocaba pagar para el momento de la terminación de la relación de trabajo. Continuemos. Recuerden la fórmula, anotarla allí. Cuando hablamos de la indexación, vamos a estudiar un poco los aspectos sustantivos, los cuales se explican también por sí solos. La corrección monetaria, indexación o ajuste inflacionario opera en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre una de las partes que se ha comprometido en una obligación. De modo que la indexación comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del acreedor. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció mediante una de fecha 20 de marzo del año 2006 en atención a la institución en estudio de la siguiente manera. Dispone este máximo órgano jurisdiccional que en consecuencia, salvo que la ley diga lo contrario, quien pretenda cobrar una creencia y no reciba el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción, y esto es lo importante aquí, en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha efectiva del mismo, y que sólo así recupera lo que le corresponde recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible. La sentencia número 484, emanada de la Sala de Casación Social el 8 de junio del año 2017, al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previsto constitucional y legalmente, tiene que hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, es decir, desde la fecha de terminación de la relación laboral. Es decir, tanto los intereses de mora, para calcular los intereses de mora como la indexación, debe tomar como referencia la fecha de terminación de la relación de trabajo. Y aquí es importante que la indexación es efectivamente esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda para la fecha efectiva que me correspondía a mí recibir mi pago de mi prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales. Porque claro, yo con 21 millones para el mes de febrero, qué sé yo, me puedo comprar 10 televisores. Estoy haciendo un caso hipotético. Y si me lo vas a pagar ahorita, para el mes de noviembre, esos 21 millones, ajá, ¿qué compro yo con eso? O sea, perdí ese poder adquisitivo que tenía esos 21 millones y por eso, bueno, tiene que hacer ese cómputo de la indexación. Para la indexación, y esto es importante, para la indexación, ustedes deben buscar otro formato Excel porque es otra fórmula. Entonces, van a ingresar a la página del Banco Central de Venezuela, bcb.org.be, ya la debieron haber conocido por la primera vez que ingresaron. Luego ya no le van a dar clic donde dice prestaciones sociales, sino le van a dar clic donde dice INPC, y eso es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando usted le da clic allí, usted va a buscar esto que dice Índice Nacional de Precios al Consumidor, índices y variaciones consumidor. Y usted le va a dar clic allí y le va a descargar. En la descarga va a estar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, serie desde diciembre del año 2007. Esto es importante tenerlo porque ya van a ver en la práctica la fórmula, que es sencilla. Bueno, si tenemos este trabajador, que ya lo vimos en las líneas anteriores, que me ingresó el 10 de enero del año 2019, tiene una fecha de egreso del 1 de febrero
del año 2020. Bueno, tenía un total a pagar de indemnización, recuerden que era de 21.273.434,10, pero este monto era para el mes de febrero. Recuerden que ya calculamos los intereses de mora, que eran 6.076.000, y ahora vamos a calcular cuál fue la proporción de esa pérdida del poder adquisitivo que fue de febrero a octubre, que pues yo le estoy pagando a este trabajador. Pues nada, la fórmula es la siguiente. Primero digo la fórmula y luego vamos al cálculo. Es BR va a ser igual a BH por INPC actual entre el INPC inicial. ¿Qué significa esto? El BR es el valor a reintegrar. BH es el monto cuya devolución se ordenó inicialmente. Y INPC significa Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces voy a simplemente a colocar esta fórmula, ¿no? Me gusta simplemente poner este cuadro, pues. Las prestaciones sociales, en su oportunidad, me daba un total de 20, para el 1 de febrero del año 2020, me daba que yo tenía que pagarle al trabajador 21.273.434,10. Luego busco en el formato Excel cuál era el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, cuál es el actual. Y ahí va a salir, o sea, el actual, es decir, el mes que yo le voy a pagar a ese trabajador. Y el inicial es, bueno, la fecha en la cual terminó la relación de trabajo que yo debí pagarle a ese trabajador. Eso entonces van a ser mis datos. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, insisto, inicial, es la fecha en que yo debí pagar estas prestaciones sociales, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor actual es la fecha en la cual yo le voy a pagar estas prestaciones sociales. Una vez que yo tengo estos datos y tengo también mis datos, que las prestaciones sociales, que son 21.973.434,10, voy a aplicar la fórmula. Insisto, la fórmula es BR, va a ser igual a BH por INPC actual entre INPC actual, donde BR es el valor a reintegrar, BH es el monto cuya devolución se ordenó inicialmente, que es 21.273.434,10, y el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Al yo aplicar esta fórmula, pues el total a reintegrar indexado, fíjense que es 101.598.893,87. Entonces aquí sí se le ve, y voy a usar una expresión coloquial, el queso a la tostada, porque tú dices, bueno, para el mes de febrero me tocaban 21 millones, pues para ahora indexado ese monto me van a tocar 101 millones. Sí, y esto es por el efecto de la inflación. Cuando le voy a pagar, entonces viene la pregunta, bueno, ¿cuánto lo voy a pagar? Bueno, pues nada, las prestaciones ya no son, ya de 21.273.434,10, pero no lo tomo en cuenta porque ya lo indexé. Entonces, lo que yo le debía pagar en febrero, insisto que son estos 21.273.434,10, ahora se transformaron en 101.598.893,87, que lo tenemos aquí al final, que son las prestaciones indexadas. A eso le voy a sumar los intereses de mora, que fueron 6.076.029,61, y esto me va a dar un total de 107.674.923,48. Fíjense que, bueno, pues sí, insisto, la expresión colocal se debe el queso a la tostada con el pago de los intereses de mora y con el pago de la indexación. Más con el pago de la indexación, porque si tú me pagas los 21 millones que le tocaban en febrero y me pagas los intereses de mora, pues serían 26 millones, casi 27 millones. Y dices, ajá, ¿y qué compro con eso? Realmente lo que le da poder es la pérdida de ese poder adquisitivo. Entonces, dame el mismo poder adquisitivo que tenía para el momento de la terminación de la relación de trabajo. Ahora el tema de los anticipos de la prestación social por antigüedad. Esto es importante. Insisto, con la lectura pues vamos a comprender bastante. Para el profesor, una vez más, publicidad. Para el profesor Frederico, tope del 75%, aplica el monto acumulado en la garantía de prestaciones sociales, artículo 100. Creo que se me pasó, perdón, vamos a leer esto primero.
El patrono debe otorgar a solicitud del trabajador anticipos hasta por un 75% de la prestación de antigüedad una vez al año para satisfacer obligaciones por vivienda, educación, salud, así está establecido en el artículo 144 de este decreto de la orgánica del trabajo. Para así, publicidad, para corresponde el porcentaje y o tope de ese 75% aplica el monto acumulado en la garantía de prestaciones sociales, pero no se establece la posibilidad de solicitud y anticipo sobre el monto que resulte al aplicar el sistema retroactivo. Establecido en el literal C, el patrono podrá exigir pruebas que avalen el requerimiento. Yo comparto ese criterio, por eso también lo digo. En mi opinión, todo empleador al momento de otorgar el crédito o avalar el anticipo del 75% de lo depositado o acreditado por concepto de la prestación social por antigüedad, debe restarlo del acumulado que posea el trabajador para la fecha de su otorgamiento y no del total a pagar de prestaciones sociales que viene corresponde al trabajador con ocasión al tiempo de servicio prestado en la entidad de trabajo. Comparto pues la posición del profesor Frederic Cabrera Conte, que dice que ese 75% aplica el monto acumulado en la garantía de prestaciones sociales y es al acumulado. ¿Por qué? Porque insistimos en esto, porque años trabajando en recursos humanos, años también revisando toda la temática de cálculos de liquidaciones, he observado que muchos empleadores hacen esto. Al momento de liquidar, hacen sus cálculos, ponte tú, en el mismo caso, que daban 21.273.434,10, pero al trabajador solicitó en X tiempo, en X años, 700 bolívares. Entonces, ellos lo que hacen es, y mal hecho, a los 21.273.434,10 se lo restan, le restan el anticipo. Tú que este trabajador hubiese pedido 700.000 bolívares. Bueno, entonces a los 21.273.434,10 le van a restar 700.000 y el total a pagar va a dar 20.573.434,10. Y eso está en la parte de las deducciones. Aquí voy a hacer un poco de publicidad. Posteriormente vamos a dictar un taller. Recuerda que este tema de cálculo de prestaciones es un tema muy amplio. Y así como yo hice una distinción del taller entre el cálculo de la liquidación, de si es salario fijo, si es salario variable o si es salario mixto, aquí también hago otra acotación que, bueno, voy a sacar otro taller, a publicitar otro taller, el cual, bueno, vamos a estudiar las malas deducciones, las deducciones del FAO, del IBSS, del régimen prestacional de empleo, del INSEE, porque bueno, eso es otra especialidad más que hay que pues, tener en cuenta y hay que estudiarlo aparte. Entonces, esto lo hacen muchos empleadores de trabajo, lo cual está errado. Para mí, insisto, es el criterio que vengo manejando desde hace muchísimos años, compartiendo también con el profesor Frederic Cabrera. En la práctica, ¿cómo debería ser? Bueno, ya ustedes saben que tenemos el acumulado de un trabajador, no vamos a meterlo con fecha de ingreso, vamos simplemente a ver aquí, acumulado, mi tasa de interés, interés devengado. Entonces, cuando manifesté y compartí mi opinión, había dicho que eso se debe restar del acumulado. Esto es, fíjense que para acá, lo que pasa es que no le coloqué la fecha, no debí hacerlo, pero supongo que cuando yo tenía un, un acumulado aquí de 55.125, el trabajador me solicitó el 75%. Entonces obviamente tiene que ser justificado y todo lo demás. Insisto, el 144 del decreto. Entonces, al yo sacar esa regla de 3, ¿ok? Me va a dar que el 75% de 55.125, bueno, eran 13.781,25. Fíjense que en ese momento es que yo voy a hacer la resta. Lo que está en morado a 55.000, pues yo le voy a restar estos 13.000.
Obviamente tiene que hacerlo del acumulado porque va a variar, ¿sí? Porque fíjense que no va a ser lo mismo con la tasa de interés, porque la tasa de interés me va a cambiar totalmente porque no es el mismo acumulado que yo tenga. Claro, aquí ¿por qué? En mi cálculo trimestral yo estoy acreditando 84.375, obviamente, ves, ahí sube, pero en la práctica deben restarlo, insisto, de su acumulado, que ya les expliqué cómo, ya ustedes saben cómo trabajar con el acumulado. Tiene que irse a la fecha en que este trabajador haya solicitado, en que usted solicitado, no, ustedes le hayan pagado en efecto y se lo deben restar porque, una vez más, insisto con esto, su acumulado va a cambiar y por tanto la tasa de interés va a incidir sobre lo acumulado y el interés devengado va a ser mucho menor. Tiene que tener cuidado entonces con eso. Vamos a hablar un poco sobre la antigüedad de trabajadores que ingresaron bajo la Ley Orgánica del Trabajo del año 97. Pero antes vamos a hacer un recuento histórico de los sistemas de cálculo. Entre el 1 de mayo del año 1991 al 18 de junio del año 97 se aplicó un sistema de prestaciones sociales antes denominada antigüedad que consistía en el pago de 30 días por año, calculado al final de la relación y de forma retroactiva, es decir, con base al último salario y que en caso de despido injustificado se pagaba una indemnización adicional equivalente a repetir ese monto llamado coloquialmente doblete. Dicho sistema fue modificado en fecha 19 de junio del año 97 y esto nos parece conocido, ¿verdad? Porque entre el 19 de mayo del año 97 al 6 de mayo del año 2012 se aplicó un sistema de prestación social de antigüedad, en donde se elimina el sistema retroactivo de cálculo y del pago doble por despido injustificado. El trabajador tiene derecho a 5 días de salario integral por mes después del tercer mes, lo que ya hemos venido explicando. Acumula de forma definitiva 45 el primer año y 60 cada año siguiente y se establece un sistema de antigüedad adicional que consiste en 2 días más por año acumulativo hasta 30 por cada año a partir del segundo año. Esto ya lo hemos visto. Por eso es que esto es más a título informativo porque ya hemos trabajado incluso, ya les he explicado sustantivamente qué sucede con esos trabajadores que ingresaron antes de la entrada en vigencia de este decreto de Ley Orgánica del Trabajo del año 2002. En la práctica, bueno, tenemos un trabajador que ingresó a prestar servicio, vamos a colocarlo acá, claro, aquí siempre coloco así, pero vamos a suponer que comenzó a prestar, a suponer no, vamos a establecer que este trabajador comenzó a prestar servicio un 28 de septiembre del año 2010, el 28 de enero del año 2011, del año 2010 estaba en vigencia entonces la Ley Orgánica del Trabajo del año 97. Vamos a leer, bueno, vamos primero a explicar esto aquí. El 28 de enero del año 2011 tengo un mes, al 28 de febrero del año 2011 tengo 2 meses, el 28 de marzo del año 2011 tengo 3 meses, y el 28 de abril del año 2011 cumplo los 4 meses. Aquí era lo que yo les decía en el segundo módulo. Al día 120 que usted va a generar esa prestación de antigüedad y eran 5 días, por eso es que antes había contrato por 3 meses. Los primeros 3 meses no se generaba prestación de antigüedad, que es lo que actualmente sí. Usted desde el primer día ya usted está generando antigüedad. Entonces, fíjense que los días por mes eran 5 para abril, 5 para mayo, 5 para junio y fíjense lo que hago, así era lo mismo. Agarrar el salario integral diario, lo multiplicaba por días del mes 5, tenía mi acreditado y tenía mi acumulado. Eso que ya lo sabemos. Entonces, así es, así deben hacerlo. Bajo la entrada, por eso es que es importante el tema de la fecha de inicio de la relación de trabajo. Entonces, vamos a leer acá. El trimestre con base al decreto LOT comenzaría el 1 de mayo del año 2012. Sentencia número 001 de la Sala de Casación Social del 19/1 del año 2006. Se deberá calcular lo correspondiente al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97, conforme al cual, después del tercer mes de servicio, se computa lo equivalente a 5 días de salario integral por cada mes. Dicho cálculo deberá ser realizado en tales términos hasta el 30 de abril del año 2012. Y es lo que yo les comentaba. Ustedes tienen hasta el 30 de abril para aplicar esto de que a partir de los 120 días o de las 555, una vez que ustedes ingresen, ustedes llegan al tope del 30 de abril del año 2012, ustedes allí van a computarlo trimestralmente.
Y luego, como le dice la misma sentencia, a partir de mayo de ese año se deberá calcular con fundamento a lo establecido en el artículo 142, literal A de la LOCTT de este decreto, que establece que el cómputo de la garantía de las prestaciones sociales será por un pago trimestral de 15 días de salario integral a calcular con base al último salario del mes del respectivo trimestre. Es lo que yo le comentaba. Aquí lo que usted tiene que tener en consideración, importantes aspectos sustantivos, si un trabajador ingresa en la Ley Orgánica del Trabajo, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97 o en su reforma parcial del año también 2011, eran 5 días de salario integral por mes. Luego, después de haber pasado los 120 días, igual se calculaban los 2 días adicionales por año. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en el segundo módulo. Pues algo tan sencillo como eso. Pero tienen fecha tope de eso de 555 por mes hasta el 30 de abril del año 2012. Porque ya saben que para mayo del año 2012, pues, entra en vigencia el decreto de ley orgánica del trabajo y ahí comienza el cómputo trimestral. Es como lo tenemos acá, pues que ya lo vimos. Sí, bueno, ya para el 28 de mayo, por eso lo puse así, del 28 de mayo del año 2012. Pues ok, ve, ahí ya no es 5 por día y yo voy a cambiar, tengo un mes cero. 2 meses cero y el 28 de julio tengo 3 meses, ahí comienzo con mis 15. ¿Observan? Entonces 15 por 2 me va a dar 30 acreditado. En el acumulado ya saben que como no deposito nada en agosto ni nada en septiembre, pues se queda el mismo acumulado. Luego viene mi cómputo de julio a agosto un mes, agosto a septiembre 2 meses y de septiembre a octubre 3 meses. Vienen 15 días más por mi trimestre, hay otro monto a acreditar y obviamente mi acumulado va a ser distinto porque voy a sumar lo que tenía acumulado para septiembre del año 2012, que eran 30.000, le voy a sumar lo acreditado para el 28 de octubre del año 2012, que son 15 días más, que son 30.000, para un total del acumulado de 60.000. Entonces, es importante destacar que la aplicación del sistema retroactivo tiene como límite de cálculo el 19 de junio del año 97. Así lo establece la disposición transitoria segunda sobre prestaciones sociales. El tiempo de servicio para el cálculo de prestaciones sociales de trabajadores activos al momento de la entrada en vigencia de esta ley será el transcurrido a partir del 19 de junio del año 1997. No existe aplicación o recálculo sobre la antigüedad anterior a junio, debido a que eso se supone que todos los patrones pagaron el corte ordenado, en las disposiciones en la reforma de dicha fecha. Importante, el tema de la reconversión monetaria. Pues esto es algo muy sencillo también, pero que tristemente vino a robarle las prestaciones de antigüedad al trabajador. Mira, yo comencé con igual esto mismo, ya lo hemos expliqué, el mes a mes, bono vacacional, utilidad, salario normal, alícuota de utilidad, salario integral, días acreditados, acumulado, tasa de interés de vengado. Fíjense que al final ustedes van a tener como un cuadro así grandote, en donde ustedes se lo van a detallar bien al trabajador o bien al dueño de la empresa, quien se lo pide. En eso, entonces, ustedes saben calcular eso. Aquí lo importante es tener cuidado con el cono monetario. Yo voy a trabajar con la reconversión. La última reconversión que fue nada, que fue en septiembre del año 2018. ¿Ustedes qué deben hacer? Bueno, todo lo que tenía acumulado este trabajador para septiembre del año 2018, tristemente, usted lo va a tener que dividir entre 100.000, porque vamos a pasar de bolívar fuerte a bolívar soberano. Entonces, yo trabajé en esto con base al salario mínimo. En este ejercicio lo hice con base al salario mínimo para el momento, pero era salario mínimo bolívar fuerte. ¿Qué hice yo? Bueno, nada, de cada uno de los renglones que trabajé, le calculé el total en este caso para agosto, porque tengo que recuerden que tener cuidado con la reconversión, que es para septiembre del año 2018, cuánto yo tenía en bolívar fuerte, y luego entonces yo lo transformé a bolívar soberano. Por ejemplo, aquí en el acumulado que tenía el trabajador para octubre del año 2018,
Fíjense que era este monto, ya ni me acuerdo cómo leerlo, ¿no? Porque eran bolívares fuertes, pero era el monto. Al yo dividirlo entre 100.000, me da un total de, mira, de bolívar soberano de 20,08. ¿Vieron cómo esa reconversión nos comió o se comió la prestación de antigüedad de todos los trabajadores? Obviamente hasta los intereses. El interés para, en efecto, agosto del año 2018 era este monto que estaba reflejado en bolívar fuerte. Luego lo transformo a bolívar soberano, dividiéndolo entre 100.000 y me da 1,09 bolívar soberano. ¿Qué es esto? O sea, yo de verdad que ¿qué te puedo decir? Entonces, esto es algo sencillo, no es algo complicado, no es algo que tenemos que dar mala vida. Simplemente van a agarrar todos los datos que hemos estado trabajando, todos, absolutamente todos, y lo vamos a convertir, como lo ven aquí lo pueden visualizar mejor, todo tu salario normal, la alícuota, la de bono vacacional, la alícuota de utilidad, salario integral, lo acreditado, lo acumulado, vengado. Esto yo lo voy a transformar de bolívar fuerte a bolívar soberano. ¿Cómo lo transformo? Insisto, de bolívar fuerte a bolívar soberano, dividiendo el monto que tenía de bolívar fuerte entre 100.000 y eso me da el bolívar soberano y ya todo queda igual y voy otra vez mes por mes, haciéndolo de la tasa de interés, mi trimestral de los 15 días, solo que ya se me va a hacer sencillo porque lo voy a tener a bolívar soberano, que es el bolívar pues, que se está trabajando actualmente. Insisto, para finalizar, para concluir, lo único que usted va a hacer es, te estoy trabajando con el cono monetario, el último conversión, la última, suena coloquial y feo, pero la última quitada de ceros que hubo, que fue en septiembre del año 2019. Estoy trabajando nada más con eso, ¿ok? Entonces, ya saben, divídenlo entre 100.000 y eso le va a dar resultado de bolívar soberano y luego de allí sigan trabajando. Fíjense que yo, al tener ya estos montos en bolívar soberano, como lo pueden visualizar acá, lo que hice fue seguir trabajando mes a mes y obviamente pues ya todo era fácil, todo lo que hemos estado explicando porque ya está el monto reflejado en bolívar soberano. Tiene que tener cuidado con eso. Aquí, esto es simplemente para que se den cuenta que como esos ceros, pues las prestaciones sociales de los trabajadores. Prestación social por antigüedad. Bueno, esto es todo. Están invitados para los próximos talleres. Recuerden que hay que completar esto con el tema de las deducciones, el tema que pasa con el salario mixto, con el salario variable. Y bueno, nada, de seguidas la información de la actividad práctica. Saludos.